Jesucristo entró en el templo. Mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y ancianos para decirle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado autoridad? Jesucristo contestó: yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago eso. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Los judíos se pusieron a pensar: si le respondemos del cielo, él nos dirá por qué no le creyeron. Y si le decimos de los hombres, debemos temer a la multitud, porque todos consideraban a Juan el Bautista como un excelente profeta. Entonces le respondieron a Jesucristo: no sabemos. Él por su parte le respondió: entonces yo tampoco estoy obligado a decirles con qué autoridad hago esto. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versos 23 al 27. La autoridad no se impone, se gana. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 16 de diciembre, año 2024. Nuestra Iglesia Católica nos permite pensar hoy en Santa Adelaida, ubicada por allá en el año 9 entre Francia e Italia. Nuestra santa puso el poder político al servicio de los enfermos, de los pobres, de los necesitados. Se le llama Santa Adelaida de Borgoña, esposa de Otón I, rey de Francia Oriental y emperador del Sacro Imperio Romano. Ella vivió todas las vicisitudes y glorias del poder político. Trabajó incansablemente por los pobres, construir iglesias, monasterios, financiar misioneros, solventar la vida religiosa. Y en la parte final de su vida, su esposo ya había fallecido. Siguió la vida excelente como si fuera una religiosa sin haber profesado, dedicada a la oración y a la vida espiritual. Ahí tenemos una excelente santa, Santa Adelaida. ¿Cómo se puede poner el poder político al servicio del bien de la humanidad? Nuestro evangelio de hoy nos está preguntando cómo se ejerce correctamente el poder. Santa Adelaida. Damos gracias a Dios. Hoy inicia la novena de aguinaldos. Lunes 16 de diciembre del año 2024 es nuestro primer día en la novena de aguinaldos. Y solamente para decir dos detalles. El primero lo dijo el señor cardenal de Colombia, el cardenal Luis José, ayer domingo en la celebración eucarística a través de la televisión colombiana. El señor cardenal decía: mañana inicia la novena de aguinaldos. Es como un retiro espiritual, es una preparación espiritual para el nacimiento del Salvador del mundo. Esa es una buena definición. Empieza la novena de aguinaldos, empieza el retiro espiritual, la preparación para el nacimiento de Jesús de Nazaret. Hay dos ideas que hay en la historia acerca de prepararse para el nacimiento de Jesucristo. La primera idea está en el año 1224. San Francisco de Asís impulsó la devoción al Niño Dios. Celebró una devota y pintoresca Navidad en un pueblo italiano que se llama Greccio. Es un pueblo de la Umbría de Italia, y allí instaló unas imágenes rústicas de la Sagrada Familia. Organizó un pesebre, un asno y un buey que descansaban, y cantó el Evangelio de la Natividad, o sea, el Evangelio que pertenece
al día del 25 de diciembre del nacimiento del Salvador. Así empezó como la primera idea de hablar de el prepararse para el nacimiento del Salvador con San Francisco de Asís. La segunda idea es tener una novena, un escrito que guíe a la persona, que traiga unos cantos, unos villancicos, unas oraciones. Entonces aparece el documento en el año 1784. En Santa Fe de Bogotá aparece la novena para el aguinaldo, escrita por el sacerdote franciscano Fernando de Jesús Larrea en el año 1700, un sacerdote que se dedicó a las misiones en su ciudad natal en Quito, en Ecuador, en Popayán, en Cali y en la capital del virreinato. Y allí, entonces, 1784 es el segundo dato de nuestra novena de aguinaldos. Nos preparamos desde hoy en adelante, primer día de la novena, a celebrar y disponer el espíritu para el nacimiento de Jesús de Nazaret. Nuestro tema para hoy: la autoridad no se impone, se gana. Yo creo que basta con leerlo y decirlo, no necesita explicación. Tantos problemas que hemos tenido con esa palabra autoridad a lo largo de la historia. ¿Cuántas personas hay en el cementerio por el autoritarismo de una sola persona? ¿Cuántas personas humilladas, pobres, con hambre, fuera de migrantes, fuera de la nación, solamente porque a una persona se le ocurrió el autoritarismo? El autoritarismo es un pecado gravísimo. A Jesucristo le preguntan: ¿con qué autoridad hace tantas cosas que usted hace? Saca demonios, sana enfermos, resucita muertos. Y él les dijo a los judíos: si me contestan una pregunta, estoy obligado a decirles si tengo o no tengo autoridad. Como ustedes no me contestan la pregunta, entonces no me veo obligado a contestarles. La autoridad no se impone, se gana. Vamos a las frases sobre la autoridad, las máximas. La primera: si quiere gozar de buena autoridad, conviértala en servicio. La autoridad es un servicio. Si le dan autoridad sobre algo, sobre alguien, sobre alguna institución, lo nombraron, no se ponga contento porque está por encima de los demás, póngase contento porque le va a servir y va a hacer mucho bien. La persona que lo nombran en un cargo y está feliz porque le va a prestar un mayor servicio a los demás. Pero no al contrario, feliz porque tengo autoridad. No, terminó la carrera, ya no le sirvió. La autoridad es un gran servicio. Segunda frase: la autoridad, para que funcione, debe reposar en la razón. Si no tiene razón de ser, todo lo que hago y que digo se convierte en autoritarismo por encima de los demás y lastimándole la vida a los demás, o valiéndome de los demás para creerme más grande, que es todavía peor pecado. Tercera frase: cuando seas muy obediente, tendrás poder para la autoridad. Entonces haga la carrera primero de ser obediente y ser una persona humilde, para cuando le pidan tener autoridad lo haga muy bien. Oigan esa frase tan buena: cuando aprendas a ser obediente, tendrás todo para ser una gran autoridad. La última: una autoridad que se impone. Oigan esta es cruel. Una autoridad que se impone, cuando la persona le impone a los demás y como que le restrega en la cara y como que mantiene diciéndoles que yo soy el que mando, es que usted no sabe quién soy yo. Ese tipo de gente que sí que hay, pero en cantidad. Una autoridad que se impone es una vergüenza y una injusticia en una sociedad. Teológicamente hablando, Dios enseñó la autoridad con una serie de compromisos
Por ejemplo, Dios quiere que los hijos honren y obedezcan al papá y a la mamá. Eso es autoridad. Libro del Eclesiástico capítulo 3, que los hijos sean obedientes y respeten a sus padres, que los padres son la autoridad. 2. Los judíos se maravillaban de Jesucristo porque él enseñaba con autoridad, tenía el poder contra el demonio, contra el mal, y cada vez que hablaba se quedaban atónitos. ¿Por qué? Porque daba testimonio. Una autoridad sin testimonio es una vergüenza social. Evangelio según San Marcos capítulo 1, verso 27. Dios es el origen de la autoridad. Muy bueno que la Biblia nos recuerde eso. El único que tiene autoridad se llama Dios. O las personas nos van a preguntar: ¿con qué autoridad haces eso? Cuando mi manera de ser sea chocante, grosera, prepotente, y una persona me diga: ¿usted con qué autoridad hace eso? La persona quedará en silencio. Entonces el único que tiene autoridad se llama Dios, y toda autoridad depende de Dios. Y el que quiera servirle a Dios y ser autoridad tendrá que aprender a ser humilde y a servirle a los demás. No hay otra salida. Toda la obra de la creación muestra la autoridad de Dios. Basta leerse el libro del Génesis o el libro del Éxodo en la Biblia para uno darse cuenta que todo empezó con la autoridad de Dios. Al Creador se le ocurrió proponerle a la humanidad unas normas de comportamiento que darían la autoridad a cada persona. Lo primero que mandó como autoridad fueron los mandamientos de la ley de Dios. El que quiera tener autoridad, entonces primero de ejemplo de que usted cumple los mandamientos. Éxodo capítulo 20. Dios envió a su Hijo para salvar y le dio autoridad para poder cumplir esa misión. Cuando envió a su Hijo, lo mandó con autoridad contra los demonios, contra el mal, contra todo, contra las enfermedades. Evangelio de Juan capítulo 5. Los creyentes debemos respetar la autoridad. Oigan eso tan importante. Es importante respetar la autoridad, dice la Biblia. San Mateo capítulo 22, dele al César lo que es del César. Quienes tengan autoridad en la iglesia, esto es para las personas que están en la iglesia ya con una misión más específica, por ejemplo, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, las religiosas, los consagrados, tienen allí como una tareita bien importante que realizar. Entonces para ellos es esto: quienes tengan autoridad en la iglesia no deben imponerse, sino ser ejemplo para las demás personas. Primera carta de Pedro capítulo 5 verso 2. Quien desee tener autoridad, que se ponga al servicio de los demás. Los reyes de las naciones se creen los dueños y oprimen. No debía ser así entre ustedes. Esa frase es muy buena y es de la Biblia. Capítulo 22, verso 25 del Evangelio según San Lucas. Los reyes de las naciones se creen los dueños de la gente y oprimen al pueblo y ponen a la gente a aguantar hambre y los humillan, dice la Biblia. No debe ser así entre ustedes. Oigan eso. No debe ser así entre ustedes, que son quienes, los laicos, los sacerdotes, las religiosas. No debe ser así. La autoridad no se impone, se gana para el servicio y para el bien de los demás. Una autoridad que se impone y maltrata a los demás es una vergüenza y una injusticia para la sociedad. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.